Cuando la iglesia pierde el gozo, junto con el gozo pierde la esperanza. Y cuando la iglesia pierde la esperanza, deja de confiar en Dios. Pero cuando tú sonríes en medio de tu prueba, le estás diciendo a tu prueba y a tu enemigo: hay alguien más grande que tú que está conmigo. Y aunque la esté pasando mal en este momento, ese que es más grande que tú se va a mover a favor de mi vida y va a hacer que todo cambie. Aleluya. Cuando tú entiendes eso, mira, no hay nada que te pueda robar la felicidad, ni la prueba más grande. Puedes estar atravesando una prueba, pero sabes que de toda prueba el Señor te va a librar. De toda prueba Dios te va a rescatar. De todo proceso el Señor te va a sacar victorioso. ¿Alguien lo cree aquí? Yo quiero, aleluya, dele un aplauso al Señor. Apláudale si usted lo cree. Pero de esto no es lo que quiero hablarles hoy. Les introduje hablando de cómo no podemos dejarnos quitar del enemigo lo que Dios nos ha entregado. Una de esas cosas es el gozo, la paz, porque dice la palabra que eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amén. Paz, gozo. Si usted pierde la paz, pierde el gozo, está perdiendo los frutos del Espíritu Santo. Amén. No permita que el enemigo le arrebate eso. Pero quiero hablarle de algo muy puntual que necesita usted tener muy claro en su corazón, y es no permitir que el enemigo te robe la visión. Dios nos llama a nosotros para ser visionarios. ¿Cuántos creen eso? No es como enseñan por allí, que dicen que la religión está dada para criar borregos. No, Señor. Dios levanta personas con visión. Usted viene a la iglesia es para ser formado. Usted no viene para ser oveja toda la vida. Usted viene para crecer y convertirse en el instrumento que Dios soñó de usted. Yo siempre he entendido que un lugar, una silla en este lugar de reunión es simplemente un espacio de entrenamiento y de formación. Cada predicación, cada palabra, cada proceso de formación que usted toma simplemente lo está preparando para que la visión de Dios se ejecute en su vida. Pero a veces ser un visionario es algo que no es sencillo. Ser un visionario no es algo que sea fácil, porque ser un visionario tiene que ver con romper todos los paradigmas que traímos del pasado y creer en algo que Dios soñó con nosotros. Muchos de nosotros venimos de procesos de formación en nuestra familia, de procesos de formación en la sociedad. Hay muchos adultos que al llegar a la edad adulta ya traen muchas marcas del pasado. De pronto en tu casa te formaron diciendo que no servías para nada, que tú eras. ¿A cuántos no le dijeron aquí que eran la oveja negra de la casa? Y usted se lo creyó tanto que hasta se negrió. Y como que todas esas malformaciones del pasado crearon una identidad en nosotros que nos imposibilita a creer en la visión que Dios nos entregó. Cuando venimos a Cristo, Dios nos dice algo totalmente diferente. De pronto te dijeron en la casa que tú no servías para nada, y cuando vienes a Cristo, Dios te dice que eres un tesoro muy valioso. Y aunque Dios te lo dice, te cuesta creértelo. Te cuesta creértelo. ¿Por qué? Porque está tan arraigado en tu corazón lo que te dijeron que no podías hacer, lo que te dijeron que no podías ser, lo que te dijeron que no estaba reservado para ti. De pronto te levantaste en una familia de escasos recursos y se te metió en la idea, en la cabeza, de que eres pobre. La sociedad te dijo: eres pobre. La sociedad te dijo: tu destino es ser empleado el resto de la vida. La sociedad te dijo: tu destino es pasar necesidad para siempre. ¿Y qué pasó? Lo creíste. Mira, la sociedad, la familia, tu entorno, al pasar de los años, forman una estructura de carácter en la vida del hombre. Cuando el hombre viene a Cristo, tiene un choque mental, porque Cristo nos habla de cosas diferentes. Jesús nos habla de algo que sucedió incluso antes de que ese carácter que fue formado por los años en nosotros fuera. El salmista dice: Señor, tú me conociste aún en el vientre de mi madre.
Dígale al que está a su lado, dígale: Dios te conoce antes de que nacieras. Y antes de que nacieras ya se determinó un destino para ti. Ahora, cuando tú vienes a Cristo y Cristo te habla, Cristo te entrega una visión, Cristo te provee sueños, nos encontramos con una pared, con una confrontación. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que Dios dice. Y aunque quiero creer lo que Dios dice, para mí es fuerte asimilar esa visión. Pero es necesario que usted entienda en esta mañana que para que pueda escribirse una nueva visión en tu vida, se debe borrar la visión del pasado. Dígale al que está a su lado: te tienen que lavar el cerebro. Por eso el cuento que te echaron toda la vida de que la iglesia te lava el cerebro es cierto. Es cierto. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te tiene que lavar con jabón. Te tiene que restregar. Te tiene que sacar toda la basura, la suciedad, todo el mugre que traías del pasado. Esa idea de incapacidad, de frustración, todo eso tiene que ser limpiado y borrado para que una nueva historia se geste en el Señor. Quiero compartirles a ustedes en esta mañana una historia de un visionario, porque yo quiero que usted se refleje en la historia de este visionario de la Biblia. Y yo estoy seguro que tal vez esta historia usted ya la leyó. Y es de un joven llamado José. ¿Por qué fue conocido José? ¿Por ser un qué? Un soñador. Siempre una visión nace de un sueño. ¿Y qué es un sueño? Algo que para el hombre es aparentemente inalcanzable. Hay un dicho muy común que reza que soñar no cuesta nada. Y ese dicho, ¿a qué hace alusión? Hace alusión a la inalcanzabilidad de un sueño. Decir soñar no cuesta nada es, bueno, voy a soñar, así no lo alcance nunca. Pero resulta que en Dios el asunto suena muy diferente. Soñar sí cuesta, y le voy a decir por qué sí cuesta soñar. Porque un sueño de Dios puesto en tu vida marca la ruta para una visión que necesitas empezar a ejecutar. Un sueño dado por Dios no es puesto allí simplemente para que se quede siendo un sueño, sino que un sueño dado por Dios está puesto allí para que se convierta en una visión que tú deseas alcanzar. Un soñador en el Señor no es simplemente un iluso que sueña con algún día. Un soñador en el Señor es alguien que se planta a cumplir ese sueño. Dígale al que está a su lado, dígale: los sueños en el Señor se conquistan. Se conquistan. Dios no solamente tiene soñadores, Dios tiene visionarios. Diga conmigo: yo soy. Dígalo fuerte: yo soy un visionario. Nosotros somos una iglesia visionaria. Una iglesia visionaria es la que toma una palabra, la cree y camina sobre ella. Un visionario es el que recibe una palabra de Dios y la atesora. Pero un visionario no toma una palabra de Dios y la atesora simplemente como un souvenir, como un recuerdo. Un visionario toma una palabra de Dios y la atesora como algo que se va a hacer realidad. Quiero que usted me acompañe el libro de Génesis capítulo 37, versículo 5. Miren lo que dice la Biblia. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí.
Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¡Qué tremendo! Aquí es como nace un visionario. Aquí es cuando nace un visionario. Un visionario nace cuando tiene un sueño de Dios y cree el sueño de Dios. ¿Cómo sé que José cree el sueño de Dios? Porque José se atreve a contarlo a sus hermanos. Él sabía que eso iba a provocar que incluso sus hermanos le odiaran más de lo que ya lo odiaban. Ya había una razón para que sus hermanos le odiaran, y era porque José era el hijo querido de su padre. Ya sus hermanos tenían allí unas raíces de rencor en su corazón hacia él. José sabía que al contar ese sueño provocaría que sus hermanos le amaran un poco menos. Pero él quería afirmar su fe, su confianza en lo que Dios había dicho que iba a hacer en la vida de él. Él tomó aquel sueño y lo creyó. Dios le regala un segundo sueño para reafirmar la visión. Mire, le voy a decir algo. Cuando Dios le haya dado una palabra varias veces, es porque Dios está queriendo afirmar algo en ti. Pero para que empiece a materializarse ese sueño, usted tiene que empezar a caminar en él. Y el primer paso para empezar a caminar en nuestros sueños es empezar a creerlos y a declararlos, aunque no hayan llegado aún. Hubo algo que pasó en mi vida espiritual muchos años después de haber llegado al Evangelio. Te voy a contar. Yo llego al Evangelio y asumí una posición muy religiosa, como suele pasarle a algunos. Los primeros años de mi vida espiritual fueron unos años de extrema religiosidad. Yo asimilé el Evangelio como que ser humilde era ser pobre, era no tener nada, era vivir una vida de miseria. Yo rechazaba completamente el concepto de que Dios prosperaba y empecé a vivir la vida del cristiano pobrecito. Por eso yo predico mucho sobre eso. A veces la gente cree que es que yo estoy tirándole a alguien. No, yo me tiro a mí mismo, porque yo vine de ese lugar, yo salí de ese lugar. Percibí el Evangelio como quise percibirlo en ese momento y asimilé esa identidad. Me convertí en el pobrecito de la iglesia. Yo soy el pobrecito. Pero entonces era el pobrecito que tenía los zapatos rotos, era el pobrecito que no tenía pantalones, era el pobrecito que tenía las camisas remendadas, era el pobrecito que pasaba hambre en su casa. Y yo decía todo el tiempo: ay, Dios mío, yo soy el pobrecito. Y no me estaba dando cuenta que yo estaba declarando con mis labios la condición que estaba viviendo. En determinado momento empecé yo a reclamarle al Señor, porque al pasar de los años yo decía: ¿hasta cuándo vas a ser pobrecito? Yo recuerdo cuando me ungieron como pastor, mi esposa estaba conmigo. El pastor me dice: arrodíllese. A mí me dio pena arrodillarme porque mis zapatos tenían un hueco en la suela. Me arrodillé con pena, doblando el pie hacia un lado. Pero en ese momento, escuche, en ese momento no sentí vergüenza por lo que no tenía. Sentí vergüenza espiritual, porque vine entendiendo que esa condición la estaba provocando yo mismo. Porque aunque Dios me quería abrir los ojos de cosas mucho mayores, yo preferí vivir en escasez. Preferí no creer que Dios podía hacer cosas grandes en mí. Preferí no creer en una visión grande y atarme a una visión pequeña. Dígale al que está a su lado: del tamaño en que sea su visión, será el tamaño de tu provisión. Aleluya. Si hay una característica que yo veo en José, es que José no fue cauto en declarar al mundo lo que Dios le dijo que iba a hacer. Dios le suelta un sueño maravilloso, porque es que no era un sueño, era un sueño pequeño. Escuche, no era algo sencillo de alcanzar en la condición real de la vida de José. Era el menor de la casa. Por cultura hebraica, el que terminaría gobernando la casa del padre
Era el primogénito. O sea que el sueño de José atacaba directamente la autoridad del primogénito. Pero no solo eso, sino que era aparentemente una visión imposible de alcanzar, porque al morir su padre, lo más común era que el que iba a gobernar sobre todos sus hermanos era el primogénito de la casa. Pero aún así a José no le importó. Él se reúne con sus hermanos y cuenta la visión. Hay algo que pasa con los visionarios, y prepárese para eso. Si usted se va a levantar el día de hoy como un visionario, prepárese, porque a los visionarios siempre les atacan a causa de su visión. Porque nadie va a entender a un visionario, nunca van a entender a un visionario. Cuando vean a alguien, escuche, mire, una persona pequeña cuando ve a alguien grande con una visión grande, ¿qué puede sentir? Cuando se levanta José a contar la visión dada por Dios a sus hermanos, ¿qué provocó en sus hermanos? ¿Cómo así? Es que este se va a levantar más alto que nosotros y nos va a gobernar a nosotros. Y dice que le odiaron por eso, le odiaron por eso. Escucha, los visionarios no son queridos. ¿Usted sabe cuándo empiezan a ser amados los visionarios? Cuando empiezan a alcanzar la visión. A ti te van a tirar piedras por todo el camino, pero cuando eres el rey de Egipto, los que te tiran piedras llegan y se postran delante de ti. El asunto es que el camino del visionario, escuche, el camino del visionario no es un camino fácil. Por eso suelen decir que ser un visionario no es para todo el mundo. Pero la realidad es que sí es para todo el mundo. Si Dios te entregó a ti un sueño, si Dios te entregó una visión, es porque Dios cree que tú la puedes alcanzar. Lo que tú te tienes que preguntar es que si tú estás dispuesto a asumir la visión que Dios te entregó y afrontarla, y afrontar todo lo que se te vaya a presentar en el camino a causa de tu visión. A lo primero que se tuvo que enfrentar José fue a todos sus hermanos. Y aunque sus hermanos le odiaron más por el primer sueño, él se atreve a contar el segundo sueño. Miren cómo termina el versículo. Dice: y sus hermanos le tenían envidia. Mira, amado, cuando la gente empiece a tenerle envidia a usted, es una buena señal. Mire, un visionario no se aflige por los envidiosos. La envidia en los hermanos de José fue un instrumento. José tenía que llegar al foso. José no se podía quedar en la casa de su padre, porque en la casa, escuchen, en la casa de su padre nunca iba a gobernar. En la casa de su padre iba a gobernar el primogénito. Para que pudiera gobernar José tenía que salir de la casa de su padre. Pero el padre amaba mucho a José. O sea que el padre nunca hubiera sacado por las buenas a José de su casa. La única forma de que José saliera de su casa era violentamente. ¿Y qué utilizó Dios como instrumento para sacar violentamente a José de su casa? A los que le tenían envidia. Ellos lo sacaron y lo tomaron. Mira, quiero que lo leamos, vamos a leerlo. Génesis capítulo 37, verso 18. Escúchelo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene ¿quién? Escuche, ellos no dijeron viene José. Ellos no dijeron viene mi hermano. Ellos no dijeron viene el consentido de mi papá. No, viene él. ¿Qué estaban persiguiendo ellos? Estaban persiguiendo la visión dada por Dios a la vida de José. Allí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y diremos ¿qué será de qué? ¿Qué será de qué? Mira, el enemigo quiere matar tus sueños, iglesia. ¿Tú no te has dado cuenta? El enemigo no está persiguiendo tu vida. El enemigo no está persiguiendo tu ministerio. El enemigo está persiguiendo los sueños depositados por Dios en ti. Porque al robarte los sueños, lo demás se va a morir.
A ellos no les importaba matar al consentido de la casa, a ellos les importaba matar los sueños del consentido de la casa. Ahí viene el soñadorcito. Matémoslo y tirémoslo a la cisterna a ver dónde le van a quedar sus sueñitos. Por eso el soñador es perseguido. Por eso cuando tú empiezas a soñar te empiezan a atacar. ¿Qué vas a hacer cuando te ataquen? ¿Rendirte? ¿Llorar? Mira, amado, yo con frustración en estos 14 años de pastorado, yo he visto cuánta cantidad de personas renunciar en su ministerio porque los atacaron. Aún dentro de la iglesia. Y tú los ves irse con frustración. Ay, apenas empecé a servirle y todos me empezaron a atacar. Yo no pensé que el evangelio fuera así. Usted ve a José diciendo: mis propios hermanos. Fue su casa. Escucha, él no lo quisieron matar los enemigos. Lo quisieron matarlos de su casa, sus propios hermanos. ¡Qué tremendo! Dígale al que está a su lado: la visión te va a dar enemigos, incluso donde no te lo imaginas. Lo que va a marcar la diferencia es lo que tú vas a hacer cuando se levanten en contra de ti. ¿Vas a llorar, te vas a rendir o vas a seguir creyendo? Yo lo único que te puedo garantizar es que si Dios te dio una visión, te va a guardar en el proceso. Mira, los hermanos de José querían matarlo. Habían determinado acabar con su vida, pero mira lo que sucede. Versículo 21. Dice: cuando Rubén oyó esto, los libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Escuche, aunque se levanten alrededor suyo 10,000 enemigos para querer destruirlo y para querer robarle la visión, Dios siempre va a levantar un Rubén que te resguarde. Escuche, Dios no va a permitir que la visión muera. Si tú sigues caminando en la visión, Dios no va a permitir que la visión muera. Si tú te rindes, la única forma en que el enemigo mate la visión es si tú renuncias a ella. Hoy que quiero darle a usted fuerzas para que siga luchando. Mira, amado, el que la cosa se ponga difícil no quiere decir que la visión no se vaya a cumplir. A veces los procesos son parte de lo necesario para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Dígale al que está a su lado, dígale: lo que estás viviendo hoy es un ensayo para llevarte a donde Dios te quiere poner. Esto lo entendió José. Si hay algo que a mí me impresiona en la vida de José, es que yo no lo vi quejándose nunca. Si hay algo que tiene un verdadero visionario, es que un visionario no se anda quejando de su condición. Se preocupa por superar su condición. Ya estás en el pozo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo me imagino que tal vez muchos de nosotros podríamos decirle: ya, termínenme de matar. Tal vez otros podríamos decir: ¿qué será de mis sueños? ¿Para qué Dios me regala un sueño si me va a tirar acá en esta cisterna? Y a lo mejor te pones a llorar en la cisterna y aún faltan cosas incluso hasta peores que te puedan pasar. Si no vences el primero, el enemigo, ¿cómo vas a vencer el segundo y el tercero? Vas a tener miles de piedras en el camino. Si te echas a llorar sobre la leche derramada, hermano, hasta ahí llegó tu vida. Pero si te levantas y sigues caminando, hay posibilidad de que los sueños de Dios se cumplan. Dígale al que está a su lado, dígale: no te rindas, falta todavía camino. Aleluya. Mira lo que dice capítulo 39, verso 20. Pero antes de ir a ese pasaje, quiero que contemplemos un poquito todo lo que sucedió en este proceso después de caer en la cisterna. Dice la palabra que Rubén le guarda la vida. Dígale al que está a su lado, dígale: Dios te va a guardar. Dígale al que tiene el otro lado, dígale: Dios va a guardar la visión en ti. Pero eso no quiere decir que no van a venir los procesos. Después de que decidieron perdonarle la vida, ¿y ahora qué vamos a hacer con él? Y dice la palabra que venían unos comerciantes madianitas y ellos deciden venderlo.
Estos madianitas llegan y lo venden y lo compra un hombre llamado Potifar. Usted dirá, ¿qué coherencia tiene la esclavitud con el gobierno? ¿Tiene alguna coherencia? ¿Tiene alguna coherencia? En absoluto, son los dos polos opuestos. ¿Cómo Dios te entrega una visión de gobernar y ahora eres esclavo? ¿Qué posibilidad existe de que un esclavo termine siendo un rey? Ninguna. Esto nos enseña algo, amados. La visión no va ligada a nuestra condición. Nunca. Dígale al que está a su lado, no permita que la visión sea guiada por tu condición. Porque es que resulta que es visión dada por Dios, no por mí. La visión dada por Dios no depende de mí, depende de los recursos dados por Dios. Ese es el problema por el que muchos no alcanzamos una visión, porque ligamos la visión a nuestra condición. ¿Tú qué te imaginas si José empieza a decir, bueno, pero ¿qué son esos sueños? Este es el episodio donde tú puedes dudar de tus sueños. Este es el episodio donde tal vez tú dices, ¿sería que los sueños esos fueron una frijolada que me cayó mal? ¿Será que fue mi ambición por ser el mejor entre mis hermanos? ¿Será que ese sueño fue de mí, no de Dios? Ahí es donde tú puedes dudar. Dígale al que está a su lado, dígale, no dudes un instante. Tú no sabes para qué es que Dios te está preparando. Escuche, lo que parece aparente esclavitud puede simplemente ser un entrenamiento de Dios. Quiero que lo lea conmigo. Génesis, versículo 1, capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba ¿con quién? ¿Y fue varón qué? Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow, explíquemelo. Lo acaba de comprar como esclavo. Pero mira lo que dice siguiente, versículo 2. Dice, pero era José un hombre próspero. Escuche, la condición no va en alineamiento con la visión. La visión se ejecuta con la vida del hombre aún a pesar de su condición. Aunque él estaba siendo esclavo, aún así todos los caminos de José eran prosperados. Dígale que está a su lado, cuando vas de la mano del Señor, cumpliendo el plan, Dios va a prosperar tus caminos donde quiera que te encuentres. Dice la palabra que a raíz de eso, entonces Potifar encuentra la gracia sobre la vida de José para hacer algo maravilloso. Dice la palabra que lo puso como mayordomo de su casa. Tal vez José no lo sabía, pero lo que estaba pasando en la casa de Potifar lo estaba entrenando para lo que él iba a hacer cuando estuviera en el palacio del rey. Escuche, dígale al que está a su lado, dígale, tu trabajo fuerte de ahora a lo mejor es un entrenamiento para lo que Dios te va a entregar. José tenía dos opciones: ponerse a llorar, ay, soy esclavo aquí en la casa de Potifar, ay Dios mío, qué vida tan dura, mis hermanos tan malos que son. Pero ¿sabes qué hizo José? Empezó a gobernar correctamente la casa de Potifar. Y dice la palabra que todo en la casa de Potifar prosperó en las manos de José. ¿Sabes qué hizo José? José aprovechó su condición para aprender. Ahí en la casa de Potifar fue donde él aprendió a administrar bienes, algo que él no sabía hacer en la casa de su padre. Recuerde que él era en la casa del padre. En la casa de su padre, ¿el qué era? Él era el consentido de la casa. Y el consentido de la casa tiene privilegios. El padre no quiere ponerlo a hacer nada. Mira que los hermanos se iban a trabajar.
Se iban a pastorear los animales, se iban al desierto. ¿Y qué hacía José? Andaba con su túnica de colores, con su iPhone 11, caminando por el desierto mientras los hermanos allá trabajando. Porque es que el punto culminante para que sus hermanos le atacaran fue porque se llenaron de rabia cuando vieron una túnica de colores. Hermano, eso era vestimenta exclusiva para los millonarios de esa época. La gente se vestía con pieles, con ropas oscuras. Tener una tela de colores era un lujo que solamente se daba a la gente que tenía mucho dinero. Y usted se imagina a los hermanos de José vistiendo con piel de carnero y ven a su hermanito consentido caminando con tremenda pinta. Y para completar, era el informante de su padre. Se iba a mirar a ver qué estaban haciendo y iba y les contaba al papá. Ese era el José de la casa. Para que se convirtiera en el José gobernante, Dios tenía que sacarlo de la casa. Dios tenía que llevarlo a la esclavitud. Dios tenía que enfrentarlo a cosas duras en la vida. Dios tuvo que ponerlo en la casa de Potifar. Y Dios tuvo que enseñarle en la casa de Potifar los oficios para los cuales él estaba diseñado. Él no sabía gobernar nada en la casa, pero en la casa de Potifar aprendió a administrar bienes. No eran los suyos. Este es un consejo que yo siempre le doy a los líderes, porque hay algo que a veces se levanta en el corazón del liderazgo, y es ver al líder que está por encima de él diciendo: ¿por qué a mí me toca el trabajo duro? Yo lo fui una vez. Dígale al que está a su lado, dígale: a ti te toca el trabajo duro porque tú estás aprendiendo. Yo porque tengo que ser discipulado, no porque tengo que ser discipulado, dos porque tengo que ser liderazgo, porque digo, si yo tengo más capacidades. Podrás tener las capacidades, pero no has adquirido las habilidades. Necesitas adquirir las habilidades. Ay. La casa de Potifar le enseñó ciertas habilidades que José necesitaba tener, porque solo la visión no basta. Escuche, solo la visión no basta. La visión te marca la ruta, pero el camino tiene que ser recorrido. Dígale al que está a su lado: tienes que caminar. Hay gente que quiere alcanzar la victoria sin caminar y sin pelear sus luchas. Tienes que pelear tus luchas. José lo entendió, y él, callado, sin quejarse y sin lamentarse, aceptó el proceso. Dígale al que está a su lado: acepte el proceso. Dígale al que está a su lado, dígale: no sea necio, déjese procesar por Dios. Aleluya. Ay, me voy del evangelio porque no veo que pase nada. Provoque que pase. No se vaya del evangelio. Acepte el proceso y avance. Estando en casa de Potifar, vuelve y le sucede al pobre José. Y creo que si nos pasaran las de José, ay, es que a mí yo no pego una, salgo de una y me meto en la otra. El juicioso en la casa de Potifar, haciendo prosperar la casa de Potifar, y se tiene que atravesar la mujer de Potifar. Finalmente, a causa de eso, ¿qué pasa? Lo terminan metiendo en la cárcel. Quiero que lo lea conmigo. 39, verso 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba ¿qué? Con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, ¿qué? Jehová lo prosperaba. ¡Qué tremendo! ¿Quién prospera en la cárcel? En la cárcel prospera alguien con visión. En el desierto, ¿quién prospera? Alguien que tiene una visión dada por Dios y la cree. ¡Aleluya! Mientras los demás presos sufrían la cárcel, José aprovechaba el proceso. Mientras los demás presos sufrían la cárcel, José entendía que la cárcel no era su condición. La cárcel era parte de su proceso.
Y él aprendió del proceso y se formó en el proceso. ¿Qué le enseñó la casa de Potifar a José? A administrar bienes. ¿Qué le enseñó la cárcel a José? A manejar personas. ¡Qué tremendo! Otro diría: ay, pobrecito el José. Ay, Dios mío, a ese le pasa de todo al pobrecito el José. Y tal vez muchos de nosotros dirían: ay, pobrecito yo. Primero me quieren matar mis hermanos, después me tiran en una cisterna, después me venden como esclavo, después llego a la casa de Potifar y yo le ayudo al desgraciado ese, y ese desagradecido, en vez de portarse bien conmigo, me tira a la cárcel. ¿Pero qué hacía José? Cuando llegó a la cárcel le dijo: mire, usted aquí no se preocupe, yo he venido era para ayudarlo. Yo me imagino que ese José tenía tanta convicción de su... Yo no entiendo cómo puede pasar eso, que el carcelero le entregue las llaves de la cárcel a alguien. O sea, tal era la convicción de su visión. José estaba tan convencido de su visión que convencía a otros de la visión. Escuche, convenció a Potifar a causa de la visión de que él debía gobernar su casa. Un esclavo que no conocía, lo acababa de comprar por unas monedas. Pero tal era la convicción de su visión que provocó que Potifar lo pusiera a gobernar su casa. Cae en la cárcel. Yo no sé, la Biblia no lo dice cómo lo hizo, pero quiero imaginarme a ese José diciendo: tranquilo, mire mi hermano, usted aquí no se tiene que preocupar de nada. Yo he venido aquí es para ayudarlo. Mira que en la casa de Potifar yo era el que administraba todas las cosas. Si quieres, pregúntele a Potifar cómo le dejé la casa. Y yo me imagino al carcelero preguntándole a Potifar, y Potifar diciendo: sí, lo que pasa es que se quiso hacer la vuelta con mi mujer, pero en mi casa le hizo un trabajo muy bueno. Todo en mi casa prosperó. Y yo me imagino al carcelero diciendo: no, este es el hombre que yo necesitaba, yo voy a descansar. Y mira ese José tan sagaz. Él dijo: déjame, yo voy a hacer tu trabajo. Es que un visionario es así. El que no tiene visión anda esperando a ver quién le va a pagar. Yo ayer le hablaba a los músicos de la iglesia, porque fuimos a ministrar a otro lugar, y yo le decía: mira, observa lo que pasa cuando los músicos simplemente tocan por una ofrenda. Se estancan, no crecen, porque están esperando una paga, no crecer ni avanzar. José no llegó diciendo: bueno, ¿cuánto me van a pagar ahí por cuidar la cárcel? Tranquilo, no se preocupe, de esto me encargo yo. Porque José sabía que eso lo estaba preparando para una promesa que Dios le había dado hace algunos años a través de un sueño. Y él decía: si algún día yo voy a ser gobernante, tengo que aprender a cómo manejar personas. Ya sé administrar bienes, pero ¿cómo voy a manejar la gente? Y dice la palabra que finalmente la cárcel terminó convirtiéndose en la catapulta, porque allí en la cárcel se relacionó. Dígale que está a su lado: se relacionó. Se relacionó con la persona correcta que finalmente lo iba a conectar con la casa del faraón. Y pasaron los años, pero en determinado momento, dice la palabra, el faraón tuvo un sueño. Diga conmigo: el faraón tuvo un sueño. Dígale que está a su lado, dígale: hay otro soñador que lo está esperando para darle el lugar que usted se merece. Espere pacientemente, porque ese momento llega. Mira, el copero del rey, estando en la cárcel, le prometió a José: yo no me voy a olvidar de ti cuando salga de aquí. Pero ¿sabe qué pasó apenas se salió de ahí? Se olvidó de él y siguió trabajando al lado del rey hasta que se manifestó un sueño en la vida del rey. Hay un punto de conexión, escuche, hay un punto de conexión específico en la historia que te está esperando para ponerte en el lugar en el que Dios te quiere poner. Pero para que pase, tienes que llegar hasta ahí. No te puedes rendir en ninguna de las trayectorias del camino. Tienes que seguir caminando firme, porque hay un punto en la historia que se va a manifestar una conexión divina para llevarte al lugar donde Dios determinó que debes estar. Ese punto en el tiempo fue el sueño del faraón. Nadie podía descifrarle el sueño. Y cuando el copero del rey ve esa escena, dice: oye, esto me recuerda a algo. Yo recuerdo que algún día yo estuve en la cárcel y también tuve un sueño.
Y recuerdo que en la cárcel había un soñador. Entonces le dice al faraón: yo tengo al hombre, el que va a descifrar tu sueño. Lo que no sabía era que ese sueño lo iba a catapultar a la posición que Dios le quería entregar. Y José es llevado delante del faraón. El faraón le revela su sueño y Dios le entrega la interpretación del sueño. Pero escuche, la interpretación del sueño dada por José al faraón simplemente marcaba una radiografía del perfil de José. Quiero que usted lo lea conmigo. Yo me quedé impresionado leyendo. Génesis 41, verso 33. Después de que le da la revelación del sueño, le dice: las 7 vacas gordas significan 7 años de prosperidad, y las 7 vacas flacas significan 7 años de escasez, donde si no te provees, las 7 años se comerán todas las riquezas de Egipto. Y después de eso, de la interpretación, aquí viene el punto culminante, todo el proceso de aprendizaje de José. Mira lo que dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón: ponga gobernantes sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos en el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón, a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir segundo en su carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿A quién? A un preso. ¡Aleluya! Pero muchos creen que lo que le abrió las puertas del gobierno a José fue la interpretación del sueño. Pero hoy quiero contarle una historia. No fue así. Generalmente, a los que interpretaban sueños los terminaban convirtiendo en los consejeros o en los adivinos del rey. Lo que termina dándole la posición en el trono a José no fue la interpretación del sueño, fue la sabiduría que él adquirió en el proceso. Escuche, después de que José interpreta el sueño, le dice: mira, lo que tú debes hacer es esto, esto y esto. ¿Dónde él aprendió a eso? ¿Dónde aprendió a administrar bienes? En la casa de Potifar. Y entonces así habrá suficiente alimento para mantener a todo el pueblo y poder administrar las necesidades de la nación. ¿Dónde aprendió eso? Y cuando José habla con tanta sabiduría, dice que Faraón mira a todos los sabios y les dice: ¿acaso acá habrá en el reino alguien tan sabio y tan entendido como este? Este es el hombre. Mira, a lo mejor tú estás, escuche, a lo mejor tú estás renegando de tu proceso, pero el proceso te está proveyendo las herramientas que vas a necesitar cuando llegue el día del cumplimiento de la visión dada por Dios a ti. Aleluya, tú te tienes que levantar hoy como un visionario. Mira, si Dios te dio el sueño grande, créelo. No te cree nadie más, no importa, hermano, lo único que necesita creer eres tú. Tus hermanos te van a aborrecer, tus padres no van a creer. Dice la palabra que el papá de José meditaba, decía: muy bonito, pero lo que tú dices, José, no me convence, hijo. Te quiero mucho, pero esas ideas tuyas son muy locas. ¿Cómo que tú vas a gobernar sobre nosotros? Pero dice la palabra que cuando llegaron los 7 años de escasez, ¿sabes quiénes llegaron a tocar la puerta de José?
el primer sueño, los 12 hermanos, los 11 hermanos de José se postraron delante de él. Ninguno de los sueños de Dios se queda sin cumplimiento cuando hay alguien que permanece creyendo en la visión. Josué no menguó ni un instante en la visión. Y escuche, los sueños que el Señor le había entregado a José no eran para humillar a sus hermanos y a su casa, porque Dios lo llevó para estar en el trono de Egipto, para proveer a su familia en los tiempos de necesidad. Los sueños no fue como los imaginaron los hermanos de José. O sea, que este nos va a humillar, o sea, que este nos va a gobernar. No era como pensaba el padre, o sea, que yo me voy a tener que postrar delante de ti, o sea, que tú vas a ser mayor que yo. Y no era eso. El sueño de Dios iba a provocar un resguardo para la casa de José. Escuche, Dios va a hacer cosas maravillosas contigo, e incluso otros van a ser bendecidos con lo que Dios va a hacer contigo. Cuando Dios determina algo, miren, ni la mano del faraón puede hacer algo. Mira, yo me quedo impresionado cuando yo veo lo que está haciendo el faraón. Escuche, venga, José, el preso José, el delincuente José, ¿por qué lo metieron en la cárcel? No sé. Pero ahora Dios me está diciendo que me quite mi anillo y se lo ponga en su dedo y le diga, ahora tú vas a estar segundo sobre mí. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres el rey y vas a hacer eso? ¿Le vas a entregar el gobierno a un delincuente que sacaste de la cárcel? Mira, amado, cuando Dios interviene no hay poder humano que pueda hacer absolutamente nada. Los reyes de la tierra se tienen que postrar y obedecer. Lo que Dios va a hacer contigo va a pasar. Lo único que necesitas es que tú te mantengas en la visión, que no te rindas, sigas caminando firme, porque los sueños de Dios en tu vida se van a cumplir sí o sí. ¿Alguien lo cree aquí? Póngase sobre sus pies.